Damián Valenzuela, analista económico que conoce a la América Latina como la palma de... Yo creo que mejor que la palma de su mano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo muy bien, Camilo, y obviamente porque camino mucho por toda América Latina. Elegante que esté usted hoy, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Se va a casar seguro. Puede ser dentro de poco. Damián, Bolsonaro prometió la recuperación económica, pero acaba de reiterar que no entiende de economía, como si eso lo eximiera del hecho de que por primera vez en 3 años la economía de Brasil no anda muy bien, que digamos. Mi pregunta es, ¿Brasil está al borde de la recesión, como dicen algunos analistas políticos y económicos? Es probable, y el titular que yo te podría dar para la noche de hoy es: Jair Bolsonaro es víctima de su propio éxito. ¿Por qué? Porque ha tenido tanto éxito en generar expectativas positivas en su previa a la llegada a la presidencia, en donde todo el empresariado lo ha recibido con manos abiertas, justamente porque, como decía mi colega preopinante, ha presentado un plan económico desde la mención, desde los objetivos, un plan económico que hablaba de que Brasil y su famoso déficit fiscal, Brasil y su famosa deuda pública se iba a encaminar, pero impracticable desde lo político, y ha llegado sin la fortaleza política en el Congreso, sin la fortaleza política en las gobernaciones. Entonces esa sobreexpectativa que él ha generado lo hace víctima de su propio éxito en llegar a la presidencia de Brasil. Y hoy por hoy nos enfrentamos, porque esto es lo peor, con un escenario en donde no vemos o no se vislumbra una continuidad o una puesta en ejecución de esa misma política que él ha prometido. El sistema de pensiones está bueno, se estaba por reformar, pero tiene tanta controversia y tanta discusión política que es poco probable que lo logre, por lo menos en los términos en los cuales él lo estaba planteando. No sería responsabilidad de Bolsonaro únicamente. Hay mucha grilla política en el medio con las pensiones. Sin duda, pero Bolsonaro es el que de alguna forma ha instalado este tema de agenda, lo ha instalado sin haber constituido o haber agregado poder político, y obviamente puede llegar a presentarse como un fracaso frente a lo que está queriendo hacer. Entonces él tiene una agenda bastante controversial, como se estaba mencionando. Lo económico lo está afectando, y como vos bien lo decías, estos últimos 2 años en Brasil han sido negativos. ¿En qué sentido? Brasil venía acostumbrado a crecer a tasas chinas, como se lo menciona, de 3, 4, 5, 6%. Que es una barbaridad en América Latina. Inclusive en el 2008, cuando hubo crisis en el mundo, Brasil no tuvo crecimiento o tuvo un decrecimiento muy bajo. Después volvió a crecer, pero en 2015-2016 sus tasas de crecimiento, entre comillas, han sido muy bajas. Y se esperaba con Bolsonaro una reactivación. Así se lo vivió en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, así se vivió con la apreciación que sostenía el real, pero frente al hecho de que no puede ejecutar lo que él ha prometido, y frente al hecho de que los latinoamericanos somos de esperar poco y no mirar en el mediano y largo plazo, todos están en cautela, en situación de cautela. Entonces no se están generando inversiones. Le están empezando a pasar factura y se están empezando a decir, bueno, seguimos mal con el desempleo, no logran las reformas estructurales, y de alguna forma el crecimiento, la expectativa de crecimiento va a la baja. Se esperaba que se crezca entre un 1,8, un 2,2%, y ahora la expectativa es que se llegue apenas al 1 o al 1,5%. Estamos hablando de un país con más de 13 millones de desocupados en este momento, más de 13 millones. Mi pregunta, Damián, es, si Brasil cayera en la recesión como parece que va a caer, ¿cómo afectaría eso al resto de América Latina? Estamos hablando de una de las grandes locomotoras de la economía regional y mundial. Sí, aparte acá estamos hablando no solamente de la afectación de lo económico, sino también del liderazgo político, porque América Latina, después de esta década 2000 a 2010, en donde se había alineado hacia la centro-izquierda, empezaba de vuelta a alinearse hacia la centro-derecha, con Mauricio Macri, Piñeira, el propio Bolsonaro, lo propio que había pasado con Pedro Pablo Kuczynski en Ecuador. Ahí aparece el caso Odebrecht, que empieza a afectar de alguna forma todos los procesos. Mauricio Macri no logra convertirse en el líder de esta reconstrucción, porque tiene su propia agenda económica interna y su propio proceso eleccionario. Entonces la esperanza era que Bolsonaro de alguna forma se convierta en este faro de la centro derecha y de vuelta el regreso a los mercados de los países latinoamericanos. La afectación importante es desde lo político más que de lo económico, porque de lo económico, al fin y al cabo, estamos dentro de un ciclo mundial que hacía que naturalmente América Latina no la pase bien. Iban a ser etapas o años de vaca flaca. Nos toca... No tocaba, claro. Ahora, la pregunta era, ¿lo tocaba con una centro de izquierda al mando o con una centro derecha al mando? Se hizo ese viraje. En este viraje los dirigentes de centro derecha no están logrando éxito, y de alguna forma eso quizás hable que en el mediano plazo vuelva la centro izquierda a comandar los gobiernos de Latinoamérica. Ojo, pero a la izquierda le va muy mal económicamente también. O sea, bueno, pero sé que son alternancias que se dan. Alguien en redes sociales me está diciendo que estamos hablando de la centro derecha. Sí, este señor Bolsonaro es el líder emergente de la ultraderecha,
en su país, pero estamos hablando de la centroderecha como tendencia regional. Y fundamentalmente a nivel económico, porque su discurso desde el punto de vista económico, más allá de su discurso populista, de la ultraderecha, claro, se parecía más a una cuestión equilibrada, hablando de capitalismo, libertad de mercado, reformulación del sistema de pensiones. Acuérdate que Brasil tiene una deuda emitida, el gobierno de Brasil tiene una deuda sobre el PBI muy cercana al 90%, o sea, le da una deuda sobre el Producto Interno Bruto, sobre la riqueza del país. Sobre la riqueza del país, la deuda brasilera está cercana al 90%. Es mucho, ¿no? Demasiado. Bueno, Argentina también está en esos mismos niveles. Entonces, frente a eso, por ejemplo, se confronta la realidad de Andrés López Obrador, presidente que se denomina de centro izquierda, que genera volatilidad en el mercado mexicano, pero por ejemplo México tiene una deuda sobre PBI del 50%. Entonces, esas dos confrontaciones decimos, tenemos dos líderes que son ideológicamente diferentes, pero tenemos coyunturas a nivel de fundamental económico que también son totalmente diferentes. Lo que pasa es que el cálculo que se hace, y permíteme para no equivocarme, es que si Bolsonaro no hace las reformas económicas consistentes que él había prometido, esa deuda se va a acercar peligrosamente al 102% sobre PBI, mientras que con las reformas que él había prometido era como que iba a ir bajando, acercándose más hacia un 75% sobre PBI. De alguna forma estábamos hablando de cierta racionalidad. Entonces, ¿qué es peor? Sin reforma, con reforma, la coyuntura económica, la coyuntura social, porque Brasil también tiene una deuda social bastante importante. Y puede haber disturbios y puede haber de todo. Por cierto, última pregunta. El hecho de que le esté pasando todo esto a Bolsonaro, y lo has explicado muy bien, sobre todo en el costo sociopolítico que esto va a tener de entrada. Pero mi pregunta es, ¿Bolsonaro podría convertirse en el próximo Macri, pero de Brasil? Es una posibilidad, en cuanto a que justamente le pase factura a lo económico, y hay un viejo dicho de que billetera mata galán, y lamentablemente las ideologías se sostienen con la capacidad de generar o administrar la economía. A él justo le toca administrar una economía de escasez. El elemento que tenía para justificar su llegada, aparte de ciertas declaraciones controversiales, era: yo voy a resolver el tema económico porque me voy a abrir de vuelta al mundo, claro, que era su gran promesa, y no lo está pudiendo lograr. Y además el sentimiento clásico de los latinoamericanos, que no buscamos institucionalidad, no buscamos mediano y largo plazo, sino buscamos soluciones mágicas y mesiánicas. Y no la están logrando, y obviamente eso puede llegar a pasar una factura importante que después se termine derramando en el resto de Latinoamérica. Pues me quedo con esa cita de Kenneth Galbraith: billete mata galán. ¿Te gustó? No, yo sé que no es Galbraith ni ningún economista prominente, pero la calle lo dice y tiene razón. Así que la cita la hago yo. La cita de Damián: billete mata galán. Gracias, Damián. No, por favor. Y cuidado con el matrimonio, ¿eh? No, por favor, gracias.